continuación tendremos a la doctora Liliana Correa Pérez, especialista en ginecobstetricia y en cuidado crítico desde Colombia, con el tema microangiopatía trombótica en embarazo y puerperio, un tema de gran importancia. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy de una condición que es rara en obstetricia, pero que es letal, con una tasa de mortalidad muy alta, que son las microangiopatías trombóticas primarias en obstetricia. Entonces, vamos a iniciar. Listo, ya estoy aquí compartiendo mi pantalla, perfecto. Entonces, la primera razón para que estemos el día de hoy acá es que las MAT, o sea, las microangiopatías trombóticas, son enfermedades potencialmente fatales si no se les da un tratamiento específico, y tal vez el mensaje más importante es que el grupo de las MAT primarias casi nunca se sospechan. La microangiopatía trombótica primaria casi nunca se parte de nuestras ideas diagnósticas y por eso se presenta esta alta letalidad. Entonces, cuando miramos este elefante, que son las grandes catástrofes en obstetricia, vamos a encontrar que una mujer puede fallecer de hemorragia, de infección, de hipertensión, de sepsis, de coagulación intravascular diseminada, de embolía de líquido amniótico, que es una tragedia súbita, del lupus, de hígado graso agudo del embarazo, del SAF catastrófico, pero en particular hoy nos vamos a centrar en las que producen microangiopatía trombótica, que es el HELP, la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida, y el síndrome hemolítico urémico o SHUA, o también llamada la enfermedad por complemento o SHUA. Iniciando con el HELP, recordemos que la preeclampsia, por ejemplo en mi país, Colombia, es la primera o la segunda causa de muerte materna, y casi siempre se pelea este primer lugar con la hemorragia obstétrica, y probablemente en Latinoamérica y en el mundo sea muy similar, excepto en los países de altos ingresos, donde la cardiopatía y otro tipo de condiciones de comorbilidades previas de la mujer empiezan a ganar importancia. Pero además hay que saber que es la primera causa de near miss o cuasi evento o morbilidad materna extrema, y que el problema de tener una preeclampsia es que genera impacto para toda la vida, reduce la expectativa de vida de la mujer y presenta secuelas a largo término en madre y en el niño, y que además ya se sabe que dentro de este espectro de preeclampsia puede cursar con disfunción multiorgánica y con microangiopatía trombótica. Entonces recordemos que FIGO nos recuerda que cada año entre 70 y 80.000 mujeres se mueren por preeclampsia, y que 500.000 bebés se mueren cada año porque sus mamás tuvieron preeclampsia. Pero tal vez uno de los temas que a mí más me impacta es que la expectativa de vida de una mujer que desencadena una preeclampsia pretérmino y que requiere un nacimiento antes de las 37 semanas, su expectativa de vida es reducida en 10 años. Esto quiere decir que si en un país como el mío, que es Colombia, una mujer puede vivir 81 años por haber tenido una preeclampsia que haya requerido un nacimiento prematuro de su bebé, aumenta la probabilidad de que no viva más allá de 71 años. Y esto tiene que ver con las secuelas cardiovasculares y con la asociación a largo tiempo de condiciones cardiocerebrovasculares. Entonces, tal vez lo más reciente que hemos visto en la literatura es que los trastornos hipertensivos ya no son blanco y negro, sino que hablamos un poco más de un espectro de enfermedad, porque tiene muchas maneras de verla, y hemos roto ese paradigma sabiendo que en este momento la preeclampsia es un espectro, y que además las metas de control de cifras tensionales en todos los trastornos hipertensivos han cambiado, es decir, que ahora queremos mujeres mucho más normotensas, mucho más controladas, independientemente del trastorno hipertensivo que tengan. Pero también sabemos que la disfunción orgánica es realmente como el condicionante primordial de la enfermedad, y que existen además unos criterios de severidad. Pero dentro de ese espectro de preeclampsia, donde cada vez toma más importancia la disfunción orgánica, incluso más que la hipertensión pura, la sintomatología premonitoria se vuelve muy importante, la proteinuria ya no es obligatoria, los edemas pueden o no pueden estar, también se le empieza a dar un poco más de énfasis al compromiso de la unidad fetoplacentaria, así como a biomarcadores como los factores angiogénicos y antiangiogénicos y la relación de los mismos, y el ultrasonido Doppler como predictor de esta enfermedad. Pero entonces, cuando empezamos a mirar, la preeclampsia tiene muchas causas, en las que influyen incluso la apnea
del sueño, la diabetes, la disbiosis y la alteración de la microbiota materna, exposición a ciertos tóxicos o virus, la enfermedad periodontal, enfermedades puras de la placentación, del bebé, biomarcadores, desórdenes endocrinos, isquemia y oxidación placentaria, muchísimas cosas. Pero vemos que hay dos factores críticos, que es la transformación inapropiada de las arterias espirales durante ese fenómeno que es la placentación, con unas arterias que son más pequeñas, menos tortuosas y que van a generar un fenómeno de desequilibrio de presiones entre esa madre y esa placenta, digámoslo así. Y al mismo tiempo hay una relación que todos saben muy bien y que probablemente se hable en otras sesiones del día de hoy, es una alteración y un desequilibrio entre los factores proangiogénicos y los antiangiogénicos. ¿Por qué recordamos esto si realmente vamos a hablar de microangiopatía trombótica? Porque resulta que la principal microangiopatía trombótica en embarazo y en posparto es el HELP. Y en el HELP, en el síndrome de HELP, que todos sabemos que es un acrónimo que significa H de hemólisis, E de enzimas hepáticas y LP de low platelets o plaquetas bajas. En esa fisiopatología del HELP ya sabemos que hay un desbalance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos que comparten la gran mayoría de los factores de riesgo de la preeclampsia, pero que empieza a aparecer un nuevo elemento que es la disregulación de la cascada del complemento, y en particular de la cascada alterna del complemento, donde en el HELP se empieza a presentar un fenómeno en el que se produce después de esa cascada alterna una activación de las convertasas de C3 y de C5 para terminar en una molécula que se llama el C5b9, y ese C5b9 tiene un nombre que es el complejo de ataque a membrana. Ese complejo de ataque a membrana o destructor de membrana va a dañar múltiples células, produciendo un fenómeno muy interesante en la placenta, y es que esa placenta, afectada por otros factores muy primos hermanos de la preeclampsia, empiezan a enfrentar también un daño por ese complejo de ataque a membrana. Entonces, la primera de todas las microangiopatías trombóticas en obstetricia es el síndrome HELP. Y en particular, cuando nosotros vamos a hablar de estas MAT, nosotros vamos a encontrar que el problema final es un microtrombo en los capilares, y que ese microtrombo está lleno de plaquetas, por tanto hay un consumo de plaquetas y una trombocitopenia secundaria al consumo. Va a haber un daño endotelial, donde el endotelio va a estar dañado y donde cada eritrocito que pasa por esos capilares, al enfrentarse a esos microtrombos, se va a romper, produciendo esquistocitos, produciendo hemólisis y produciendo daño endotelial y produciendo toda la disfunción de órgano. El punto es que todas las microangiopatías trombóticas de embarazo, las más importantes, que son preeclampsia, HELP, púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico, esos van a estar produciendo exactamente el mismo efecto distal allá en cada capilar y con afectación de órgano blanco de manera multisistémica. Entonces, cuando hablamos de preeclampsia y de HELP, lo que estamos viendo es que la fisiopatología es la misma fisiopatología de la preeclampsia, con una activación y una disfunción del endotelio sistémico, con factores anormales de placentación, con una disregulación de los factores angiogénicos y antiangiogénicos, con una activación que va a generar una alteración en el óxido nítrico funcionalmente, con endotelinas, con una gran cantidad de moléculas que conocemos muy bien en preeclampsia y que van a desencadenar ese fenómeno de una microangiopatía trombótica a nivel capilar. Entonces, ese es el primero que tenemos que conocer. Pero resulta que cuando tenemos una paciente muy grave, críticamente enferma, vamos a pensar en un montón de cosas. En dengue, nosotros que vivimos en país tropical, malaria, hígado graso, CID, por supuesto eclampsia y preeclampsia, disfunción orgánica múltiple, sepsis, CID, entre otras. Pero existen patologías fatales que están ocultas de la superficie de los diagnósticos clásicos y que son fatales. Entonces vamos a iniciar a hablar de ellas. ¿Por qué? Porque siempre nuestros profesores nos dijeron, mire, cuando usted escuche cascos de caballos, pues va a pensar que lo más probable es que estemos frente a caballos, ¿cierto? Y claro, una materna que está severamente complicada, si pensamos que tiene una MAT, puede tener una MAT por HELP,
puede tener MAD por sepsis, puede tener otras causas de disfunción multiorgánica o una coagulación intravascular diseminada que se parece muchísimo, por supuesto, a estas patologías, pero hay que empezar a hablar de estas dos cebras, que son la púrpura trombocitopénica trombótica, tanto la adquirida como la congénita, en la que además predomina un daño hematológico con plaquetas muy bajitas y lesión neurológica, y la enfermedad por complemento SHUA, donde va a predominar la lesión renal. Entonces miren cómo la Sociedad Americana de Hematología, la ASH, ya empieza a incluir desde el 2022 que en paciente obstétrica, por ejemplo, con trombocitopenia, si bien de acuerdo al trimestre y de acuerdo al número de plaquetas uno va a pensar en púrpura trombocitopénica inmune, en trombocitopenia gestacional, en trombocitopenia hereditaria y en otras, uno empieza a pensar en PTT y en SHUA, que es la enfermedad por complemento, la MAD por complemento. De la misma manera, conforme van aumentando los trimestres, pues uno ya empieza a pensar en preeclampsia, al final del embarazo la principal causa de trombocitopenia será preeclampsia, también depende del número de plaquetas, pero miren que nos da este triangulito de población que es como el último diagnóstico, que son la MAD por complemento o síndrome hemolítico urémico atípico y la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, Ash en estas publicaciones? Dice, mire, si bien usted va a tener que ver cada mujer con trombocitopenia en embarazo, pues lo más probable es que tenga las cosas más clásicas, como trombocitopenia gestacional o púrpura trombocitopénica inmune, o la trombocitopenia inmune, porque incluso ya le quitaron la palabra púrpura, pero nosotros seguimos usando mucho el término PTI, o preeclampsia y HELP. Vamos a ver que esas MAD primarias, que son, como les dije, PTT y SHUA, van entonces a estar ahí con menos frecuencia, pero que tenemos que sospecharla cuando hay trombocitopenia. Aquí les muestro el Consenso Internacional de Diagnóstico y Manejo de las Microangiopatías Trombóticas Primarias, que es un producto latinoamericano del que tuve la fortuna de estar en 2 equipos. Lideré el grupo de microangiopatía trombótica y embarazo y el grupo del tratamiento, y lo terminamos en el 2024. La directora del proyecto es la doctora Elizabeth Ramos, de aquí de Colombia, con el doctor Víctor Nieto y Ana Caona, y este grupo generó varios equipos para generar este producto final, donde 5 países, 7 sociedades científicas y el aval de pares internacionales terminaron construyendo este documento, del cual vamos a ver varias partes. Lo primero es que en el embarazo uno como podría pensar que la paciente esté teniendo algún tipo de microangiopatía trombótica. Entonces vamos a poner acá un resaltador y miramos. Lo primero es que uno debería empezar a sospecharla en paciente que tiene menos de 100.000 plaquetas, que tiene anemia, menos de 10 gramos por decilitro, que tiene una lactato deshidrogenasa alta, o sea, una LDH alta, más de 1.5 veces su valor basal. Si podemos medir aptoglobina, verla disminuida o indetectable. En el frotis de sangre periférica, la presencia de esquistocitos, y si se puede hacer biopsia renal, que no es frecuente en obstetricia, características de MAD. Y en disfunción orgánica hay múltiples, puede haber disfunción neurológica, convulsiones, infarto agudo de miocardio, disfunción pulmonar, falla renal progresiva, obstrucción gastrointestinal de vasos, trombosis de vasos gastrointestinales, pancreatitis, entre otros. Entonces, en esta carrera vamos a ver que estamos enfrentándonos hacia las microangiopatías trombóticas secundarias, que son un poco más frecuentes, y que, como vimos, la más frecuente será entonces el HELP, pero también aparecen las infecciosas. Por ejemplo, en adolescentes todavía hay el SHUA-STEC, que es el síndrome hemolítico urémico inducido por Escherichia coli enteroinvasiva y enterotoxigénica, pero también las secundarias autoinmunidad, porque son personas que tienen entonces un desbalance o una activación excesiva de su sistema inmune, por ejemplo, lupus, entre otras, que pueden producir microangiopatía trombótica. Pero sí estamos en un momento de la vida en que podemos ver las MAD primarias como PTTA y SHUA con mayor frecuencia que en cualquier otro momento de la vida. Esto quiere decir que no hay otro momento en la vida en que estemos con mayor riesgo de desencadenar o desenmascarar una microangiopatía trombótica primaria que cuando estamos en embarazo o en puerperio. Ese es un mensaje muy importante, y son emergencias para inicio de tratamiento. Entonces, ¿cómo planeamos llegar a un diagnóstico de MAD primaria si son condiciones relativamente infrecuentes y difíciles? Vamos a empezar con una que es muy triste y muy catastrófica, que es la púrpura trombocitopénica trombótica adquirida, o PTTA.
Entonces la PTTA hace parte de las enfermedades huérfanas, es potencialmente mortal y con una alta tendencia a la recurrencia. Se sabe que sin tratamiento 90% de los pacientes se mueren, pero con tratamiento específico, que es la triple terapia, la mortalidad baja a un 6 e incluso un 0%. Y que hasta la mitad de los pacientes tendrán al menos una recaída a lo largo de su vida. Cuando miramos los pacientes adultos, de todas las MAT primarias, la más frecuente es la PTT, que representa el 50% de la microangiopatía trombótica del adulto, pero además es frecuente en la paciente obstétrica con respecto a otro tipo de población. Entonces, es difícil llegar al diagnóstico, primero porque puede generar múltiple daño en varios órganos, porque además puede asociarse a trombosis en pacientes con severa trombocitopenia, y eso es un reto diagnóstico y terapéutico. La hemólisis y la anemización está, pero puede ser un poco menos severa que otras MAT. Y el otro problema es que se parece a otras patologías de embarazo, parto y puerperio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué funciona esta enfermedad? Lo primero es recordar que en vida normal nosotros tenemos un factor de la coagulación que es el factor de von Willebrand, que es muy largo, es un multímero ultra largo, que es como una alga en los vasos sanguíneos, porque es muy larga, tiene así como muchas ramitas. Ese factor de von Willebrand tiene que ser cortado por una tijerita que lo va a volver fragmentos más pequeños. Esa tijerita se llama la Adams 13, que es una metaloproteasa de clivaje, que incluso este nombre, que es la Adams 13, lo podemos encontrar cuando pedimos el laboratorio también como metaloproteasa de clivaje del von Willebrand, del factor de von Willebrand. Entonces esa tijerita, que es la Adams 13, lo que va a hacer es cortar ese von Willebrand en pedacitos. Por una parte hay que recordar que durante el embarazo el factor de von Willebrand aumenta para prepararnos para ese reto hemostático que es el parto. Entonces lo que vamos a encontrar es que esto pasa en vida normal, pero si yo nací con poquita Adams 13 o tengo anticuerpos que destruyen la Adams 13, voy a tener déficit de esa tijerita que corta el factor de von Willebrand. Entonces, como no tengo esa tijerita, el factor de von Willebrand queda súper largo, se le van a pegar las plaquetas a través de la glicoproteína 1B y se van a formar trombos que consumen muchísimas plaquetas activadas. Recuerden que la plaqueta es una célula efectora muy potente, no es una célula pasiva que se mete en la mallita de fibrina como pensábamos antes, sino que realmente es una célula efectora endocrina muy poderosa. Y entonces ese factor de von Willebrand se va a unir a esas plaquetas produciendo los microtrombos. Entonces la púrpura trombocitopénica trombótica está producida por el déficit de Adams 13, medible como unos niveles de Adams 13 por debajo del 10%. Ese es el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Uno puede tener esta enfermedad de manera congénita, ya lo vamos a ver, que es el síndrome de Abshaw-Schulman, que se presenta en solo el 5% de los adultos con PTT, mientras que en maternas puede ser hasta el 24%. O puede ser adquirida por autoanticuerpos, que va a ser entonces en el 95% del adulto o en el 75% de las maternas. Y lo que sucede es que se presentan unos anticuerpos anti-Adams 13 que van a destruir esa tijerita que es la Adams 13, y por tanto al no haber esta tijerita van a quedarse muy largos los multímeros del factor de von Willebrand y se forma un trombo rico en plaquetas que produce esos microtrombos capilares. Por eso se llama microangiopatía trombótica, y que va a producir que esos eritrocitos que pasan por acá se van a romper, mostrándome una hemólisis y mostrándome células anormales como los esquistocitos o las células en casco. Existe obviamente una predisposición, que es la autoinmunidad, ciertos tipos de HLA, pero tal vez del fenotipo, de los factores modificadores por fenotipo, el embarazo es el más importante, porque cambia los niveles fisiológicos de factor de von Willebrand, como les dije, y también hay un mayor requerimiento de esa tijerita que es la Adams 13. Por eso, si yo nací con una Adams 13 deficiente, que sería la púrpura trombocitopénica trombótica congénita o hereditaria, o si la adquirí, que sería la adquirida o la inmune,
también se llama así, que es lo más frecuente en toda la población de adultos y maternas, cuando me embarace se va a demostrar ese déficit de Adams 13 y el embarazo va a ser un second hit para esta enfermedad. Entonces recordemos, la púrpura trombocitopénica trombótica son dos enfermedades. La hereditaria o congénita la van a ver como PTTH o PTTC, que es el síndrome de Abshaw-Schulman. Como les dije, solo 5% de la población general, 24% de las embarazadas, y está asociada a más de 150 tipos de mutaciones de la Adams 13. Pero el embarazo se vuelve un second hit y esta es una enfermedad que es igual en hombres y en mujeres. Mientras que la PTTA o púrpura trombocitopénica trombótica adquirida es provocada por autoanticuerpos anti-Adams 13 y es la más frecuente, 95% de la población general y 75% de las embarazadas. Se ven 2 mujeres por cada hombre, también más en población afro, y aumenta el embarazo. Entonces es frecuente. Y como estamos construyendo estas microangiopatías trombóticas desde el síndrome hasta la enfermedad, vamos a encontrar que tenemos acá entonces un trombo rico en plaquetas. Los eritrocitos que pasan por acá se rompen y se vuelven esquistocitos, hay daño de órgano y daño endotelial, y acá en la PTT lo que vemos como fisiopatología es una insuficiente cantidad de la tijerita, que es la Adams 13, que se encarga de clivar o cortar en pedacitos ese factor de von Willebrand, que es muy largo, y al no existir esa tijerita va a haber mucho factor de von Willebrand con plaquetas activadas, generando esos trombos ricos en plaquetas. Esa es la fisiopatología de la PTT. Y clínicamente se presenta como una enfermedad compleja, con trombocitopenias muy severas, menos de 30.000, LDHs altas, 2 a 4 veces el valor normal, puede haber fiebre, puede haber patología neurológica, 9% convulsionan, elevación de creatinina pero poquita. La mayoría de pacientes no hacen falla renal o hacen una injuria renal muy leve, pero sí vamos a ver pancreatitis, infarto de miocardio, tromboninas elevadas, entre otras. Y adicional, se sabe que como que la tríada más importante es la trombocitopenia severa y síntomas neurológicos y gastrointestinales, como la trombosis mesentérica, como trombosis intestinales o pancreatitis y también infartos. La disfunción renal, como les dije, es muy leve o no es severa, y siempre que predomine la injuria renal pensamos en otras patologías. Puede haber fiebre y esto hace que lo confundan con sepsis y con otras cosas. Por eso, aquí nos preocupamos porque se parece mucho al HELP, se parece mucho a la falla multiorgánica y a la sepsis, y no solemos sospecharla en la paciente obstétrica crítica. Por otra parte, dado que es una enfermedad muy letal y muy rápida, el tiempo diagnóstico se vuelve muy importante. Una publicación ya viejita de más de 10 años, pero que es muy bonita, nos dice que si uno quisiera diferenciar la PTT del HELP, va a encontrar que en PTT va a tener una LDH muy alta con una ASAT, o sea, una transaminasa muy baja. Entonces, que una relación alta entre LDH y ASAT ayuda a diferenciar púrpura trombocitopénica trombótica de HELP, y ellos proponen que una LDH sobre una ASAT elevada, más de 22.1, tiene una sensibilidad del 100% con una especificidad del 96%, para decirnos que lo más probable es que nuestro paciente tenga una púrpura trombocitopénica trombótica versus un HELP. Y bueno, el frotis de sangre periférica bien hecho ayuda mucho. Bien hecho es que debemos tomarlo por punción capilar a la cabecera del paciente e inmediatamente hacer el frotis en la laminilla, porque cuando tomamos una muestra de sangre y la bajamos al laboratorio, todos sabemos que puede durar en una mesa, en una silla, en el escritorio de recepción del laboratorio clínico un par de horas, y eso altera la toma de la muestra, y hay que pedir que nos busquen activamente estas células que son los esquistocitos y las células en casco. Esta, por ejemplo, es una publicación de New England de imágenes en casos clínicos donde muestra una paciente con una Adams 13 de solo 1%. Recuerden que menos de 10% es anormal y es compatible con la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, ¿cuál es el camino diagnóstico? Lo primero es que yo debo pensar en mano. Hago un puntaje pretexto, un puntaje de probabilidad, que uno de los mejores es el Plasmic Score, pero también se puede usar el French modificado, pero el Plasmic requiere laboratorios de primera línea, hemograma, tiempos de pedir anticuerpos antinucleares que
hace un poco más tardío el diagnóstico. Posteriormente debemos siempre pedir tempranamente Adams 13 antes de cualquier transfusión, y si está menor al 10% haremos el diagnóstico de PTT, y ahí nos iremos a pensar si es adquirida o si es congénita. Entonces, paso 1, medir el Plasmic Score, que nos pide básicamente recuento de plaquetas, si hay hemólisis, que no haya cáncer, que no haya trasplante, que el volumen corpuscular medio esté por debajo de 90, que el INR esté por debajo de 1,5 y que la creatinina esté por debajo de 2, cada uno da un punto. A más alto el Plasmic Score, más probable que yo esté frente a una verdadera PTT y que yo esté frente a una paciente o un paciente que tenga menos de 10% de Adams 13. De hecho, se ha mostrado que puntajes de 6 o 7 tiene una altísima correlación por validación interna y externa de varios estudios con verdadera púrpura trombocitopénica trombótica. El segundo punto es tratar de confirmar esa púrpura con la medición de la Adams 13. Nosotros ya, por ejemplo, en Colombia la tenemos en 24 horas en las capitales del país y en 48 horas en otras ciudades. Muchas veces nos toca pedir apoyo a la industria farmacéutica porque es un examen que es costoso, pero digamos que salva vidas en las pacientes y vale la pena hacerlo. Importante, la Adams 13 debe tomarse siempre sin haber transfundido a la paciente, sin haberle puesto ninguna unidad de plasma, porque le estamos poniendo Adams 13 del donante, y sin haber iniciado la plasmaféresis o terapia de recambio plasmático, y debe congelarse si se va a demorar en procesar más de 48 horas. Dentro de un algoritmo de MAT, uno de los más bonitos es el del Dr. Copo y Kremer, y básicamente nos dice, mire, usted sospecha MAT y pide algo sencillo como un cuadro hemático y unas plaquetas. Si tiene menos de 30.000 plaquetas y la creatinina está casi normal, menos de 2.2, sospeche PTT, mida Adams 13 y si está por debajo del 10%, es una PTT confirmada. Y ya ahí entraríamos a ver si es una PTT inmune midiendo los anticuerpos, que este reto de los anticuerpos, por lo menos para mi país, es más difícil. ¿Cuál es el tratamiento? Era una enfermedad fatal hasta los 60, 70. A finales de los 70 se empiezan a usar los pulsos de corticoides y la transfusión de plasma. En los 90 la plasmaféresis se vuelve el estándar de cuidado. En el 2017 aparece el primer nanobody que hay y es caplacizumab, y actualmente la triple terapia, que es metilprednisolona dosis de pulso, plasmaféresis, o sea la terapia de recambio plasmático, y caplacizumab es el estándar de cuidado, lo que se llama la triple terapia. Pero el mundo ya está migrando a hacer Adams 13 recombinante y hacer una terapia libre de plasma, que es caplacizumab, rituximab y esteroides. Ya en Europa lo están haciendo sin plasmaféresis. Y la razón por la que sirve la triple terapia es porque cuando yo hago la plasmaféresis o el intercambio plasmático, estoy sacando con el filtro de la plasmaféresis esos autoanticuerpos y estoy poniendo plasma sano de una persona sana. Estoy poniendo plasma que tiene muchísima Adams 13, entonces le estoy repletando Adams 13 a esa persona. Con los corticoides suprimo esa producción de autoanticuerpos. Con rituximab también lo suprimo porque inhibo los linfocitos B, y con caplacizumab es la acción específica y el tratamiento directo donde inhibo que esa plaqueta activada se una al factor de von Willebrand a través de esa proteína que es la glicoproteína 1B. Entonces no se me va a formar este trombo rico en plaquetas. Entonces el tratamiento actual, que es la triple terapia, plasmaféresis, esteroides y caplacizumab. Y existen casos de caplacizumab exitoso en embarazo, sí, aquí están los reportes con ausencia de sangrado materno y fetal, y se les administró para pacientes que tenían exacerbación y refractariedad de PTT en mujeres jóvenes con embarazo. Y realmente la población, por ejemplo, en mi país que ha recibido caplacizumab, el 37% fue una púrpura trombocitopénica trombótica adquirida relacionada con un evento obstétrico, es decir, casi el 40%. Por eso es tan importante hablar de este tema. Bueno, entonces, aquí cerrando PTTA, ¿cómo encajamos las piezas de este diagnóstico? Lo primero es la MAJA, que es la anemia hemolítica microangiopática, que es una LDH alta, reticulocitos, anemia por debajo de 10 de hemoglobina, y vamos a tener entonces esa anemia. Y si tenemos, pues obviamente los esquistocitos, mucho mejor. Trombocitopenia generalmente severa o un descenso muy rápido de plaquetas, disfunción orgánica donde predomina la disfunción neurológica
neurológica y cardíaca, y vamos a tener clásicamente un Plasmic Score alto y una Adams 13 baja por debajo del 10%. Esa es la manera en que hacemos el diagnóstico y encajamos estas piezas de PTT. Ahora vamos a hablar del famosísimo SHUA o síndrome hemolítico urémico atípico, o también llamada la MAT por complemento o la enfermedad por complemento SHUA. El mundo está migrando a llamarla la MAT por complemento o microangiopatía trombótica por complemento. Recuerden que es frecuente cuando en la literatura en el paciente crítico adulto y maternas piensa en MAT, piensa en PTT, en HELP y en SHUA, y en particular el síndrome hemolítico urémico tiene varios subgrupos, pero nos interesa mucho es el atípico, que es el generado por una disregulación de la cascada del complemento. Por eso el nombre con el que se va a quedar es la MAT por complemento o la enfermedad por complemento SHUA. Entonces vamos a conocerla. Es bien importante, sobre todo en puerperio, y en el 90% de los casos la confunden con preeclampsia, con disfunción renal y con HELP. Pero yo, por lo menos que me dedico a analizar algunos casos de muerte materna y de morbilidades maternas extremas, cuando uno ve pacientes que murieron por preeclampsia o murieron por HELP, muchos de los casos realmente era una MAT no diagnosticada. Entonces vamos a ver cómo llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa con ese SHU por complemento o ese síndrome hemolítico urémico atípico? ¿Qué es lo que sucede? Resulta que la cascada del complemento hace parte de la inmunidad innata de todos los seres humanos. Recuerden que cuando estamos en embarazo nuestra inmunidad adquirida baja y nuestra inmunidad innata se activa más. Entonces vamos a tener una hiperactividad natural en el embarazo de esa cascada del complemento. Pero resulta que el sistema de complemento tiene unos reguladores hacia abajo, o sea, unos controladores, y tiene otros activadores también. Pero resulta que esta enfermedad se produce porque tenemos deficiencia genética de los reguladores del complemento, es decir, tenemos poquitos de los que controlan esa hiperactividad de la cascada del complemento, o tenemos moléculas que activan el complemento, o autoanticuerpos que dañan los reguladores del complemento, por ejemplo, autoanticuerpos contra el factor H. Entonces resulta que lo que empieza a suceder es que se activa de manera excesiva y disregulada esa vía alterna del complemento, se amplifica esa vía alterna y terminamos en la convertasa de C3, la convertasa de C5, y ese C5b9 va a producir una molécula que rompe a través de poros las células, que es el complejo de ataque a membrana o el complejo destructor de membrana. Entonces conozcamos esa fisiopatología. Existen unos reguladores del complemento, como estos que ustedes ven acá, el MCP, que hace parte del CD46, el TM, el factor I, muy importante, y el factor H. Pero resulta que ellos tienen que estar en un discreto equilibrio porque el complemento tiene que funcionar dando una inmunidad innata. Pero resulta que empieza a producirse un estallido de esa cascada alterna con un loop amplificador de esa cascada del complemento, y la convertasa de C3 va a activar la convertasa de C5. Y además algunos subproductos de ese C3 son muy inflamatorios, anafilotoxinas, materiales inflamatorios de plaquetas y de leucocitos. O sea, esa C3 también es culpable. Pero en particular el C3, un pedacito, un fragmento que es el C3b, activa la convertasa de C5, y este C5 va a producir el C5b9, produciendo este poro, que es el complejo de ataque a membrana, complejo destructor de membrana, que va a dañar el endotelio porque entra líquido a las células y las rompe, y ese endotelio pelado se vuelve altamente trombogénico, se produce un trombo rico en plaquetas, por eso se me bajan las plaquetas, y los eritrocitos que pasen por acá pues se van a romper. De hecho, por eso el manejo específico es poner moléculas que bloquean C5, como eculizumab o ravulizumab, que son el tratamiento específico, que es la terapia anticomplemento. Entonces, cuando nosotros conocemos ese SHUA, recuerden que todas terminan en un trombo rico en plaquetas, que cada eritrocito que pasa por ahí se va a romper. En el síndrome hemolítico urémico atípico SHUA se producen autoanticuerpos o deficiencias en lectores inhibidores del complemento, o tengo muchos activadores o poquitos inhibidores o autoanticuerpos, y disminuyen estos factores, el MCP, el factor H y el factor I,
y se me forma este C5B9, que es el complejo de ataque a membrana, que es un poro que permite que entre agua a la célula y la célula se edematiza y se daña, produciendo esta lesión. Ese es el famoso síndrome hemolítico urémico atípico. Y miren que que es el Working Group liderado por el doctor Fakuri, uno de los líderes mundiales de microangiopatía trombótica, nos recuerda que casi el 80% de los casos de síndrome hemolítico urémico atípico en mujeres embarazadas viene después del parto, es decir, es del final del embarazo y del posparto, y tiene una característica, y es que predomina la lesión renal, predomina la injuria renal. Por tanto, debemos sospechar en esa paciente que tiene clínica de preeclampsia o de HELP, hace mucha crisis hipertensiva y tiene una injuria renal rápidamente progresiva, pero también tiene manifestaciones multisistémicas en el cerebro, en el corazón, en todos los órganos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esa MAT por complemento o SHUA en la paciente gravemente enferma? Lo primero es que uno debe tener esa sospecha clínica de microangiopatía trombótica y debe tener por lo menos un daño orgánico, gastrointestinal, del sistema nervioso central, renal, fatiga, disnea, fiebre, otros. Consumo de plaquetas o reducción del número de plaquetas, 150.000 o más de 25% de caída en los valores previos, y la afirmación de hemólisis microangiopática medible por una lactato deshidrogenasa elevada, más de 1.5 veces el valor normal. Y si tengo dos de estos criterios, hago nuevamente laboratorios a las 24 horas. Pero si tengo estas tres categorías, debo irme a la confirmación de microangiopatía trombótica, viendo los esquistocitos, si se puede medir aptoglobina, un CUMS directo, que en el 90% de los casos es negativo, y el perfil de coagulación, que en la gran mayoría de los casos los tiempos de coagulación son normales. Entonces, uno debe empezar a buscar activamente la MAP. ¿Cómo hace parte ese diagnóstico diferencial? La clínica, por ejemplo, la enfermedad por complemento y SHUA es muy amplia. En particular nos preocupa el daño renal, y la crisis hipertensiva son como las dos cosas patognomónicas. Pero aquí lo que vamos a encontrar es una Adams 13 alta, mayor al 10%, y un Plasmic Score bajo. Esas son características para poder llegar a este diagnóstico y pensar en el SHUA. Entonces, vamos a tener pacientes con anemia hemolítica microangiopática, con trombocitopenia ya no tan severa, con que baje 25% o menos de 150.000 plaquetas. La injuria renal progresiva sí nos interesa mucho, y la presencia de crisis hipertensiva, que se empieza a volver parte del diagnóstico. Y si cogiéramos el mismo algoritmo de COPO que les mostré al inicio, ante la sospecha de MAT, uno toma el nivel de plaquetas y creatinina, pero aquí vamos a tener pacientes con más de 30.000 plaquetas, pero creatinina alta, más de 2.2, y aquí yo empiezo a sospechar esa MAT por complemento o síndrome hemolítico urémico atípico. Y también en pacientes que tienen Adams 13 mayor al 10%, yo debo continuar pensando en SHUA. Entonces, esto es muy importante. Ahora, este artículo que me encanta de la revista Hypertension, en particular en obstetricia, nos recuerda que en el puerperio no todo es HELP, así se parezca, y busca diferenciar el HELP del síndrome hemolítico urémico atípico en el periodo posparto. Y mira lo que nos muestra. Primero, una mujer que ya tuvo su bebé, que está en el posparto, y le pedimos laboratorios básicos: hemoglobina, recuento de plaquetas, creatinina, lactato deshidrogenasa. ¿Y qué vemos? Vemos que vamos a encontrar entonces unos valores que nos hacen sospechar. Si nuestra paciente tiene hemoglobina menor a 8.5, o sea, persiste con la anemia, plaquetas por debajo de 45, y tiene una creatinina mayor a 1.9 en embarazo, que es muy alta, o una LDH mayor a 1832, o la combinación de LDH mayor a 600 y creatinina mayor a 1.9, es más de 95% específico para síndrome hemolítico urémico. Lo que pasa es que nosotros probablemente hasta acá seguimos diciendo que eso es un HELP en posparto. Entonces, un HELP que sigue embolizando y por eso tiene anemia, que sigue con plaquetas bajas y que tiene una preeclampsia con disfunción renal y que
persiste la hemólisis. Pero no, esa paciente no es ya un GEL, es un síndrome hemolítico urémico o enfermedad por complemento o MAD por complemento SHOA. Y en particular, miren que la función renal también nos ayuda mucho porque el GEL mejora a las 72 horas posparto máximo, mientras que el hemolítico urémico va progresando a falla renal y puede requerir diálisis o el inicio temprano de la inhibición de complemento, o sea, los anti-C5, como son ravulizumab y eculizumab, para lograr llevar a la paciente a diálisis, no tenerla que llevar. Y el mensaje que deja este capítulo tan interesante que se los recomiendo es que el síndrome hemolítico urémico atípico asociado a embarazo debe ser considerado cuando hay hemólisis persistente y falla renal en el periodo postparto. Entonces, y que no mejore. Ahora, la terapia de recambio plasmático no es suficiente para reducir o revertir la hemólisis ni el daño real, medio sostiene a la paciente, pero no es el tratamiento. El tratamiento actual específico es el anti-C5, que son unos anticuerpos monoclonales humanizados específicos para bloquear C5 y que no se produzca el complejo de ataque a membrana y no se dañe el endotelio y no se produzca el trombo, el daño endotelial y la falla multiorgánica. Y tenemos en este momento dos, eculizumab y ravulizumab. Eculizumab se puede usar tanto en mujer embarazada como en lactancia y ravulizumab no se puede usar por ahora porque todavía no tiene el registro para embarazo ni lactancia, pero ravulizumab solo se pone una dosis cada 8 semanas. La inicial, la de los 15 días y luego cada 8 semanas. Y esto es impactante porque cuando uno tiene que poner más seguidas las infusiones, altera un poco calidad de vida de los pacientes y empieza a dañar las venitas. Y recuerden que estas pacientes con injuria renal tenemos que cuidar muchísimo los accesos vasculares. Por eso el mundo está migrando a tratar los pacientes con ravulizumab y casi siempre son maternas que ya tuvieron su bebé y que estuvieron muy críticas muchos días en UCI y que les hicimos ablactación y que no van a lactar. Entonces el mundo está migrando a tratar las pacientes es con ravulizumab. Entonces, ¿cuáles serán las piezas para SHOA? ¿Cómo las encajamos? Entonces vamos a tener anemia hemolítica microangiopática, que la vemos con anemia, hemoglobina por debajo de 10, trombocitopenia, esquistocitos, LDH alta, puede haber reticulocitos, trombocitopenia moderada, disfunción orgánica, hay muchas, pero nos interesa mucho la renal progresiva, y va a tener un plasmic score bajo y una Adams 13 normal por encima del 10%. Es un diagnóstico de exclusión, pero es un diagnóstico organizado que nos permite descartar, descarto que sea solo preeclampsia, descarto que sea PTT, descarto que sean otras más, llego al diagnóstico rápido por exclusión de SHOA y puedo llevar a las pacientes al tratamiento específico. De hecho, es una enfermedad muy importante por sus secuelas y su mortalidad, porque en la fase aguda se pueden morir 50% de los pacientes y en los siguientes 5 años, con relación a la diálisis, la sobrevida también disminuye y se sabe que en los primeros 5 años sin tratamiento una persona con MAD por complemento SHOA tiene una alta probabilidad de muerte y tiene una mortalidad casi del 75% en los primeros 5 años, sobre todo en los que quedaron en diálisis. Y ya con estos nuevos tratamientos, por ejemplo con ravulizumab, se reduce el daño renal, se revierte con los tratamientos a más de 52 semanas, más de un año, y se demostró que incluso pacientes que estaban en diálisis pueden salir de diálisis y ya no requerir más diálisis. Y es que estamos hablando de gente muy joven. En adultos, por ejemplo, la edad donde se presentan estas enfermedades son entre 20 y 50 años. En obstétricas, pues son pacientes muy jóvenes, 20, 30 años, donde tener una enfermedad renal que las condiciona a una diálisis de por vida es muy grave y que además si les trasplantan el riñón, les vuelve a aparecer SHOA en el riñón trasplantado. Por tanto, hay que pensar en SHOA, hay que hacer diagnóstico y cuando llegamos a este diagnóstico de exclusión y se empieza el anti-C5, ya despuesito haremos el estudio genético, porque el estudio genético es muy importante para luego definir si se queda con el tratamiento toda la vida o no. Esto es importante. Entonces, para ir concluyendo, recuerden que la microangiopatía trombótica es una tormenta perfecta y el problema es que no la sospechamos, y si no hay sospecha, pues no llegamos al diagnóstico y tiene alta mortalidad. En ningún otro momento de la vida de un ser humano, y en particular de una mujer, está más en riesgo de presentar una microangiopatía trombótica que en el que debería ser el momento más feliz de su
vida, embarazo y parto y puerperio. Por tanto, estas enfermedades que son mortales, catastróficas, difíciles de diagnosticar, si no hablamos de ella, pues no vamos a encontrar los diagnósticos. Recuerden el mensaje clave: la microangiopatía trombótica no tratada suele ser letal y son emergencias tiempos sensibles en diagnóstico y en tratamiento. Muchísimas gracias por su atención y espero que continúen disfrutando el evento.